Teníamos en la agenda el Día del Riñón, hablar un poquito, conocer, informarnos. Y en este caso está la doctora María Marta Pernasetti. ¿Cómo le va, Doc? Bienvenida y muchas gracias por tu presencia acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el riñón. A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Funciones? ¿Te parece, Doc? Bueno, primero vamos a decir por qué hoy estoy aquí. Hoy es el Día Internacional Mundial del Riñón, que se celebra en absolutamente todo el mundo. Alguien está hablando sobre esto. Porque hay lemas todos los años y es el segundo jueves de marzo. El lema de ahora es salud renal para todos, prepararse para lo inesperado, haciendo hincapié en los vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pacientes son sumamente vulnerables y todo viene a causa de la pandemia que tuvimos, el COVID. Nuestros pacientes en diálisis necesitan tratamiento 3 veces a la semana, que requieren ir sí o sí al hospital. No podían hacer ellos aislamiento obligatorio ni nada de eso, con todos los temores que tenían de ir a un centro de salud. ¿Te disminuye las defensas? Disminuye las defensas, te baja muchísimo las defensas, son mucho más predispuestos a tener cualquier tipo de infecciones virales. Entonces eso a toda la comunidad nefrológica nos trajo un cimbronazo, porque nos tuvimos que adaptar, atender frente a ellos que se infectaban, no se infectaban y adaptarnos a esta catástrofe. Y ustedes también. Y nosotros también, claro, nosotros nunca podíamos dejar de atenderlos. Son pacientes que uno no puede dejar de atenderlos. Incluso no podemos hacer paro, no podemos hacer nada porque ellos tienen que asistir 3 veces a la semana a sus tratamientos de diálisis. Así que, bueno, en Europa fue bastante catastrófico porque los pacientes se infectaron muchísimo en los centros de salud. Nosotros, como nos llega un poquito después, pudimos prepararnos un poquito más y la verdad que no tuvimos demasiadas pérdidas de nuestros pacientes, por suerte. Pero bueno, por eso es el lema este año, prepararnos para catástrofes y estar preparados, cosa que no estábamos para nada. Entonces, hacer un llamado a los gobiernos, a todo para saber que es una enfermedad que hay que tenerla en cuenta. Es una enfermedad no transmisible, la enfermedad renal, como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, o sea que no se contagia, pero que año a año es más frecuente. ¿Por qué? Porque se asocia a la diabetes, a la hipertensión y a la obesidad. Son todos factores de riesgo que llevan a la insuficiencia renal, a la enfermedad renal. Entonces tenemos que estar como bastante atentos a detectarlo. Y en esto creo que te escuchaba decir que es muy silencioso su avance, que eso también es otro problema. Ese es el gran problema, que es silenciosa hasta etapas muy avanzadas. El paciente consulta recién cuando ya no da más, cuando tiene síntomas muy importantes, en donde ya el riñón está totalmente detonado, ya hay una insuficiencia renal avanzadísima. Así que hacemos hincapié en la detección precoz. Nosotros como nefrólogos, que somos pocos en Catamarca, tenemos la obligación de educar a los clínicos, a los residentes, a los otros médicos, a los médicos del interior, para que detecten tempranamente, pidiendo un análisis de sangre, que es una creatinina que se mide, y un análisis de orina. Entonces, si hay algo alterado, ahí ya nos derivará a nosotros, a los especialistas. Esa es la forma, bueno, como en todos estos procesos, tomado a tiempo, que se puede empezar a trabajar. Totalmente. Hoy, más que nunca, hay muchísimas nuevas drogas que se pueden utilizar para evitar la progresión de esta enfermedad y que el paciente no llegue a etapas terminales como es la diálisis o la necesidad de un trasplante renal. Hay dos temitas surgen allí. Hay muchas personas con diálisis en Catamarca. En Catamarca tenemos aproximadamente 450 personas en diálisis hoy en día. Bueno, muchos de ellos están en lista de espera de un riñón. Muchos no, porque son viejitos, porque no están en condiciones para recibir. Son una patología que tiene muchas comorbilidades, son pacientes delicados, muy enfermos. Entonces algunos no pueden ser inscriptos en lista de espera. Pero sí, 400 más o menos es el total de pacientes en toda la provincia. Y mencionaste, ¿es un porcentaje alto en comparación al país? Nosotros más o menos estamos en cuarto de más altos en el país. Eso es un llamado de atención importante y yo estoy convencida que es la falta de detección precoz de esta enfermedad. Pero no lo digo yo, lo dice la Sociedad Argentina de Nefrología. Son
políticas de salud, no solamente en Argentina, en el mundo, pues esto es una enfermedad que va en aumento año a año en el mundo, ¿no? Claro. Es como que se le da más importancia al corazón, al tumor, a los cánceres y no tanto a la enfermedad renal. Ahora, si vos me decís, sí, hay que una toma de conciencia de los profesionales, de uno como paciente, es decir, che, sumale al pedido de análisis tal cual, tal cosa, o sea, por allí, tal cual. Si uno no sabe el nombre, bueno, ¿cómo hago para saber si quiero saber cómo están mis riñones? Exacto. El médico lo va a saber, todos los médicos lo sabemos, no necesitas ser especialista para saber qué pedir. Pero bueno, a veces los pacientes no van a los médicos, no es todo culpa nuestra, el paciente no consulta. El paciente se debe medir la presión, el paciente debe medirse el azúcar, ver que no sea diabético, y bueno. Y se pueden prevenir todas estas cosas. Y lo otro que queda pendiente de tantas cosas para hablar de esto es el trasplante. También todo un tema, ¿no? Y la posibilidad de que se dé la donación de órganos, o sea, ¿cómo está funcionando? Bueno, el INCUCAI es uno de los entes más serios que tenemos en nuestro país. Fue auditado muchísimas veces, está todo en regla, todo en orden, todo es muy legal, digamos, el INCUCAI. Muy prolijo en su sumamente prolijo. No existe para nada el tema de la venta de órganos, ni nada de eso en Argentina, es todo un mito, no existe. Nosotros podemos ser trasplantados, podemos donar un riñón si somos familiares directos, puede ser un papá, una mamá, un hijo, un hermano, podemos donarle y podemos vivir con un riñón perfectamente bien. Sí, perfectamente bien. Así que existe la donación a donante vivo y el donante cadavérico, que es cuando fallece una persona pero con corazón todavía funcionando, y ahí es donde se hace la ablación y el trasplante. Ahí me dejaste, no sé si preocupado, pero este llamado de atención en el cual quiero insistir. No tenés datos, el cuerpo no te da datos previos, consecuencias así de una problemática en el riñón. No, pero no te dice, bueno, por supuesto lo básico es un poco de retención de líquidos, si hay un poco de edemas o hinchazón de las piernas. Si uno ve, hay veces que me consultan, doctora, yo orino un montón, pero de noche. Eso no es normal orinar, dice, yo orino 5 veces de noche y no tanto de día. Hay unos cambios que te tienen que llamar la atención y que te tienen que hacer consultar previamente. Ser diabético, ser hipertenso, tener sobrepeso y tener más de 60 años, ya son llamaditos de atención que tienen que hacer consultar al nefrólogo. Estamos ahí. Pero bueno, lo estamos haciendo los chequeos como corresponde. Muy bien. Bueno, así que sí, esos son llamados de atención que no podemos dejar pasar por desapercibido. Pero vos decís, la edad también es un indicador fuerte. Totalmente, sí. Más de 60 años. A medida que crecemos, no solo envejecemos por fuera, sino por dentro, y empieza a declinar o disminuir el filtrado del riñón. El riñón, bueno, como me empezaste diciendo qué función cumplen, tiene la función de eliminar los desechos y el líquido que tenemos de más. Bien. Es un órgano fundamental. Y en estas campañas se motiva a otros profesionales o a los pacientes que están por otra situación, por diabetes, por hipertensión o porque se está haciendo un chequeo, hagan el análisis, es un poco la intención marcar esto. Exactamente, nosotros tenemos como nefrólogos, como la Sociedad Internacional manda pautas a la Argentina, nosotros como regional tenemos pautas de educar, hay que educar, yo creo que la educación es la base de todo en la vida, educar a la población, educar a los médicos. Nosotros esta mañana dimos una charla en el hospital a los residentes, a los enfermeros. No es necesario llegar, si lo detectás a tiempo, no implica necesariamente llegar a una diálisis. Para nada. Lo podés evitar. Hoy se puede evitar. Antes a veces ni se podía evitar. Hoy hay muchísimas drogas que pueden hacer que evite la progresión de la enfermedad renal. Claro, que no es un dato menor. A veces a uno te corren, disculpen el término, por la mala, pero bueno, acá en este caso, si lo detectás a tiempo, no llegas a la diálisis. Exactamente. No llegas a la diálisis, que también a nivel institucional, Estado, evita un gasto. Que lo ponga en parámetro económico, pero... en el mundo se lo ve en parámetros económicos. Nosotros acá en Argentina no mucho, pero la obra social es un gasto tremendo. El Estado, nosotros en el hospital, los pacientes sin cobertura, es un gasto tremendo. En el interior, hacer una diálisis, a veces implica traslado. Exacto. Por suerte ahora en el interior tenemos 3 centros de diálisis, pero son privados. Pero todo implica muchísimo gasto, es
muchísimo gasto para el Estado, para las obras sociales, así que hay que llevar el gasto en la prevención. A la prevención, sí, que va a ser seguramente mucho menor. Muchísimo menor. Y mucho más accesible también. Te puedo asegurar. ¿Y menos invasivo? Sí, y una mejor calidad de vida para el paciente. Claro, porque si no estás atado a una rutina que me imagino, bueno, contaste en época extrema como la pandemia, pero más allá de la pandemia también es una rutina. Ellos 3 veces a la semana tienen que asistir 4 horas, conectarse a una máquina, y bueno, hay cuidados por nosotros, pero sí, les baja su calidad de vida, sus ganas de vivir, pero bueno, sin embargo la pelean y son pacientes que ahí están peleándola full. Y en esto, me decías, no es contagioso, es hereditario, ¿hay alguna predisposición genética? Hay muchísimas enfermedades renales hereditarias. Una se llama poliquistosis renal, hay varias. Entonces, si uno sabe que tu papá tuvo enfermedad renal y estuvo en diálisis, y bueno, ya a los 20 tenés que empezar tu consulta. Así que hay muchas enfermedades que hay que consultar. ¿Impactan los chicos, en los niños? Sí, hay muchísimas enfermedades de niños, sobre todo malformaciones congénitas. Es la principal causa de hipertensión del niño. Existe también, el niño es más fácil ser que se trasplante y otra serie de cosas. Yo no soy especialista en niños, claro, pero sí existe, por supuesto. Existe. Bueno, entonces, para hacer una síntesis, la recomendación es, en esto de prevención, pedir los análisis, no automedicarse. Muchos antiinflamatorios, el ibuprofeno, el diclofenac, son sumamente tóxicos al riñón, no hay que abusar de eso, si no te lo receta un médico. Hacer actividad física, por supuesto. Bien. Tomar líquidos, sobre todo ahora en épocas de verano, hay que hidratarse muy bien. No fumar. Sí. Comida saludable. Bien. No sé si tiene que ver más con hígado o con riñón. El tema que muchos deportistas se incorporan suplementos y demás, ¿impacta en los riñones? Sí, bueno, ahora eso es una consulta en los últimos años que he tenido muchísimo. El consumo de proteínas en los chicos, los jóvenes, para ganar masa muscular. Primero que nada hay que hacerse ver que sus riñones estén sanos. En un riñón enfermo tienes contraindicado absolutamente el uso de proteínas. En un riñón sano se lo puede hacer, pero tiene que haber una consulta nefrológica, tiene que no ser... No es un dato menor, digamos. No, aparte... No es que el profe del gimnasio te diga, toma, te vendo estas proteínas. No puede ser eso. No puede ser porque son tóxicas al riñón. Entonces, previamente hay que hacerse un análisis, tomarlo por un periodo corto de tiempo. No hay que abusarse, tomar 3 años, no podés porque vas a terminar lesionando tu riñón. La carga alta, o también las dietas hiperproteicas que también están de moda, no hay que abusarse porque eso produce lesiones importantes en el riñón. Bueno, no es un dato menor, es más, es para sentarse a charlar específicamente, porque muchas veces en el gimnasio, bueno, vos haces deportes y qué sé yo, la recomendación, esto, lo otro, de acá, tomá, te vendo, y hay por detrás una consecuencia, una secuela que puede ser muy seria. Sí, pero quizá no la veas ahora, a los 30 años, 20 años, pero cuando tengas 50 te lo puedo afirmar que esos pacientes de hoy que toman proteínas van a ser pacientes míos, porque es una lesión a largo plazo. Claro. Si te abusas, ¿no? O sea, si tomás en forma controlada y seguido por un profesional. Por supuesto, están de 10, no hay ningún problema. Bien. Bueno, yo te propongo, si en algún momento te dan los tiempos, hablar específicamente para el deportista y esto, porque también sacar de la rutina de que en el gimnasio, no ni siquiera el profe, a veces dice, yo estoy tomando, viste cómo el boca a boca. No, ni siquiera el profe, los chicos solos. Los chicos solos, entre ellos. Se dan cosas y después las consecuencias son serias. Totalmente. Cuando hay abuso, cuando no hay una conducta, cuando no están bien indicados, es serio. Así que, si te parece, en algún momento charlamos puntualmente de eso. Cuando quieras. Bueno, un gusto, Doc. Bueno, igualmente, muchas gracias. No, gracias a vos, la doctora María Marta Pernasetti. Bueno, de chiquita la veíamos nosotros, de chiquita, y acá está una de las pocas nefrólogas, pocos nefrólogos hay en la provincia. ¿Cuántos son? Sí, somos 12 más o menos. Poquitos. Bien. Bueno, vamos a apelar a tu consulta. 2 mujeres nomás, así que fuera de hombres, sí.
hay que aumentar el nivel de mujeres. Hay que aumentar urgente. Hay que traer, hay más nefrólogas en el resto del país, me imagino, que traerlas a Catamarca. Sí, ya la vamos a traer, ya la vamos a invitar. Bueno, si no, los futuros estudiantes de medicina que se dediquen a esta especialidad, que sean chicas y vuelvan. Tres, perdón, ya me estaba olvidando de tres nefrólogas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.